Ese es precisamente el riesgo que corre el hombre moderno. Un día puede despertarse y darse cuenta de que ha perdido la mitad de su vida. Carl Jung. Hoy en día, los medicamentos psicotrópicos se han convertido en una de las soluciones más comunes para tratar la ansiedad y la depresión, pero realmente curan. Muchas veces estos fármacos funcionan más como muletas para afrontar batallas psicológicas que persisten a lo largo de la vida. Afortunadamente, existen alternativas para enfrentar estos desafíos. En este video, exploramos la sabiduría de Carl Jung, uno de los psiquiatras más grandes de la historia, para descubrir consejos transformadores y libres de medicamentos sobre cómo superar la ansiedad y la depresión. Las élites siguen aferradas firmemente a la idea de que estos trastornos son causados por alteraciones en el cerebro. Desafortunadamente, muchos médicos aún siguen este dogma al pie de la letra, en detrimento de sus propios pacientes. Casi todos los diagnosticados terminan creyendo que su enfermedad es puramente física. Sin embargo, para Carl Jung, la mayoría de los casos de ansiedad y depresión no tienen su origen en un cerebro defectuoso, sino en algo mucho más profundo y humano, un estilo de vida defectuoso. Según Carl Jung, el primer paso en el tratamiento no era una receta médica, sino una dosis de introspección psicológica, entender qué esperamos de la vida y qué es necesario cambiar para avanzar. Jung observó que muchas personas creen que la vida debería ser fácil, sin sufrimientos ni dificultades, como si eso fuera el estado natural de la existencia. Pero Jung no tenía reparos en ser honesto con sus pacientes. La vida no es fácil, y la comodidad y la paz no son nuestro estado natural. Tal como escribió, es altamente improbable que exista una terapia que elimine todas las dificultades. Los hombres necesitan dificultades, son esenciales para la salud. Lo que nos preocupa es únicamente un exceso de ellas. Aceptar que las dificultades son inevitables y que nada que valga la pena llega fácilmente, nos pone en una base sólida para el cambio. Cuando comprendemos que la vida es un desafío constante, también reconocemos que solo con un carácter fortalecido tenemos la posibilidad de vivir bien. Por otro lado, si nos aferramos a la falsa ilusión de que la vida debería ser sencilla, nunca tendremos motivación para superar nuestras debilidades. En cambio, esperaremos pasivamente, confiando equivocadamente en que con el tiempo las cosas se resolverán por sí solas. La vida es un campo de batalla. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Y si no lo fuera, nuestra existencia perdería todo propósito. Las luchas, aunque incómodas, son lo que le da sentido a nuestra experiencia humana. Otra perspectiva crucial que Jung enfatizaba a sus pacientes era entender que los problemas siempre existen en el presente, no en el pasado. Escarbar en lo que ocurrió años atrás no resolverá lo que enfrentamos hoy. Muchas personas creen que solo podrán avanzar en sus vidas después de descubrir por qué son como son. Pero Jung desafiaba esta noción con firmeza. Él creía que una obsesión excesiva con el pasado no era más que una táctica de evasión, una excusa para evitar el trabajo difícil, pero necesario de enfrentar lo que debe cambiarse en el presente. Es natural, decía Jung, que no solo los neuróticos, sino prácticamente todos, prefieran no buscar la raíz de sus problemas dentro de sí mismos. En lugar de eso, proyectan la causa hacia afuera, hacia el futuro, el pasado o alguien más. Para muchos, es más cómodo culpar a otras personas o, si la culpa es claramente propia, atribuirla a circunstancias fuera de su control, como los errores de la infancia o eventos lejanos. Jung advertía que esta mentalidad no solo perpetúa el sufrimiento, sino que también nos roba la oportunidad de crecer. Cambiar, aunque sea incómodo, es el único camino hacia la plenitud. Complementando esta visión de Jung, ¿cómo enfrentamos esas dificultades hoy? El primer paso es reconocer nuestra tendencia a buscar culpables fuera de nosotros. ¿Cuántas veces justificamos nuestras fallas con frases como «es culpa del sistema», «mis padres no me enseñaron esto» o simplemente «nací así»? Jung nos invita a parar esta narrativa. La verdadera transformación comienza
cuando dejamos de mirar hacia afuera y nos volvemos hacia adentro, hacia lo que podemos controlar, nuestra actitud y nuestras decisiones. Jung también subraya la importancia de redefinir nuestra relación con el sufrimiento. En lugar de verlo como un obstáculo, debemos considerarlo un maestro. Cada dificultad que enfrentamos es una oportunidad para fortalecernos y descubrir aspectos de nosotros mismos que antes permanecían ocultos. La vida nunca será perfecta, pero puede ser significativa si la enfrentamos con valentía y propósito. Finalmente, Jung nos recuerda que no necesitamos resolver todos los misterios del pasado para avanzar. Lo importante es tomar acción aquí y ahora. No se trata de ignorar nuestras heridas, sino de no quedarnos atrapados en ellas. La pregunta no es ¿por qué soy así?, sino ¿qué puedo hacer hoy para cambiar? La respuesta, aunque desafiante, nos abre la puerta a una vida con propósito, autenticidad y, finalmente, paz interior. Con estas dosis de introspección psicológica, Jung pasaba al primer paso concreto de su método de tratamiento: ayudar a sus pacientes a enfrentar lo que él llamaba la sombra. Como él mismo escribió, el primer requisito de cualquier método psicológico completo es que la conciencia enfrente su sombra. La sombra, en términos de Jung, es ese conjunto de aspectos de nuestra personalidad que preferimos negar y relegar al inconsciente. Lo hacemos movidos por la vergüenza, la inseguridad o el miedo al juicio de los demás. Es esa parte de nosotros mismos que nos esforzamos por esconder no solo de quienes nos rodean, sino también de nosotros mismos. Como Jung señalaba, no hay duda de que el ser humano en general es menos bueno de lo que cree ser. Todos llevamos una sombra, y cuanto más intentamos ignorarla o reprimirla, más oscura, pesada y densa se vuelve. Jung consideraba que enfrentarse a la sombra era un paso fundamental en el proceso de transformación personal, y esto por varias razones. En primer lugar, porque negar las partes menos favorables de nuestro carácter no nos protege. Al contrario, nos vuelve vulnerables a que esas partes se expresen de manera descontrolada e imprevisible. Por otro lado, cuando somos conscientes de nuestras fallas, adquirimos la capacidad de gestionarlas. Como explicaba Jung, todo lo que es consciente puede ser corregido, pero aquello que permanece en el inconsciente está fuera de nuestro alcance, y su desarrollo desordenado lleva inevitablemente a la degeneración. La naturaleza, no obstante, se asegura de que aquello que reprimimos tarde o temprano encuentre una forma de salir a la luz, aunque casi siempre lo hace causando confusión y sufrimiento. Pero la sombra no es únicamente un depósito de nuestras debilidades y defectos. En realidad, también contiene cualidades y fuerzas que hemos reprimido a lo largo de nuestra vida, muchas veces desde la infancia, porque la familia, los amigos o incluso la sociedad nos hicieron creer que esas características eran inaceptables. Por ejemplo, hay quienes reprimen su capacidad de expresar enojo, su habilidad para establecer límites o incluso su propia ambición, porque en algún momento alguien los convenció de que eran aspectos negativos de su personalidad. Sin embargo, al integrar la sombra, recuperamos no solo el control sobre nuestras debilidades, sino también el acceso a estas fortalezas ocultas que pueden enriquecer nuestra vida. Como escribió Jung, la sombra no es completamente mala, es simplemente inferior, primitiva, desorganizada y poco adaptada. Enfrentar nuestra sombra no significa eliminarla o luchar contra ella, sino reconocerla como una parte esencial de nuestra psique. Es un acto de valentía que nos obliga a abandonar la comodidad del autoengaño para abrazar una visión más completa de quienes somos realmente. Jung comparaba este proceso con iluminar una habitación oscura. No podemos limpiarla ni reorganizarla hasta que encendemos la luz y enfrentamos el desorden que hemos acumulado. Aceptar la sombra también nos permite liberar una energía creativa enorme, energía que antes estaba atrapada en la represión y la negación. Cuando dejamos de temer a nuestras partes ocultas, descubrimos que muchos de los rasgos que reprimimos no eran debilidades, sino herramientas poderosas que pueden impulsarnos hacia el crecimiento.
Jung nos recuerda que aunque la sombra sea incómoda, ignorarla es mucho más peligroso. Lo que permanece en la oscuridad no desaparece, simplemente encuentra formas más caóticas y destructivas de manifestarse. La integración de la sombra, en cambio, nos brinda la oportunidad de vivir una vida más auténtica, con mayor equilibrio y propósito. La verdadera transformación no ocurre al evitar nuestras sombras, sino al caminar junto a ellas, aprendiendo a utilizarlas como un recurso invaluable en nuestra jornada hacia la plenitud. Incluso contiene cualidades que, de cierta manera, podrían vitalizar y embellecer la existencia humana, pero las normas sociales y culturales las prohíben. Una forma de tomar conciencia de nuestra sombra es observar las debilidades, fallas e inseguridades de las personas que nos rodean, porque no solo la mayoría de nosotros reprimimos características similares, sino que también tendemos a proyectar elementos de nuestra sombra en los demás. Esto significa que los rasgos de nuestros amigos, familiares o colegas que más nos irritan o incomodan pueden ser un reflejo directo de aspectos que negamos en nosotros mismos. Si prestamos atención a estas molestias, podemos vislumbrar nuestra propia sombra y comenzar el proceso de integrarla. Otra manera efectiva de traer la sombra a la luz de la conciencia es reflexionar sobre las razones detrás de nuestras acciones, especialmente aquellas de las que nos avergonzamos. En este punto, ser honestos con nosotros mismos es fundamental. Como Jung observaba, muchas veces, lo único que nos impide ver nuestra sombra es nuestra incapacidad para ser sinceros con nosotros mismos. Un poco de autocrítica genuina puede ser suficiente para atravesar la oscuridad de la sombra y llegar al entendimiento. Sin embargo, el trabajo con la sombra es solo una parte del método de Jung. Junto con hacerla consciente, otro aspecto integral de su enfoque era ayudar a sus pacientes a encontrar un propósito en sus vidas. Jung creía firmemente que cuando una persona está atrapada en una profunda depresión o consumida por la ansiedad, no puede curarse completamente sin descubrir su papel en el gran drama de la existencia. Para entender lo que esto significa, podemos referirnos a un encuentro que Jung tuvo con un jefe de la tribu Pueblo en la primera mitad del siglo XX. Durante su conversación, discutían sobre las tradiciones espirituales de la tribu cuando el jefe hizo un comentario profundo. Sí, somos una tribu pequeña, y estos estadounidenses quieren interferir en nuestra religión. No deberían hacerlo, porque nosotros somos los hijos del Padre, el Sol. Él, el que está allá arriba, dijo señalando al Sol. Ese es nuestro Padre. Esta perspectiva de los pueblos resonó profundamente en Jung, porque para ellos, la vida no era un accidente ni un proceso vacío. Tenía un propósito espiritual, una conexión divina con el cosmos. Este sentido de pertenencia a algo más grande, algo sagrado, es lo que Jung creía que faltaba en la vida moderna. En nuestra sociedad, muchas personas están desconectadas de cualquier sentido de propósito trascendental. La vida se reduce a un conjunto de obligaciones, objetivos materiales y rutinas que al final dejan un vacío interior. Para Jung, encontrar un propósito en la vida no significa necesariamente adherirse a una religión formal, sino reconectar con aquello que da sentido a nuestra existencia. Un trabajo significativo, relaciones profundas, creatividad o una búsqueda espiritual personal. Es importante destacar que este proceso no ocurre de la noche a la mañana. Requiere tiempo, paciencia y la disposición para enfrentarse a las preguntas más difíciles. ¿Qué me apasiona realmente? ¿Qué puedo aportar al mundo? ¿Cuál es mi lugar en este inmenso drama que es la vida? Al buscar respuestas a estas preguntas, podemos superar las sombras que nos atormentan y construir una vida más rica, llena de propósito y autenticidad. El mensaje de Jung, entonces, es claro. Tanto el trabajo con la sombra como la búsqueda de un significado son pasos esenciales en el camino hacia la curación y el crecimiento personal. Y si nos atrevemos a embarcarnos en este viaje, no solo podemos transformarnos a nosotros mismos, sino también contribuir a un mundo más consciente y pleno.
Debemos ayudarlo diariamente a elevarse por encima del horizonte y a cruzar el cielo. Y no lo hacemos solo por nosotros mismos. Lo hacemos por América. Lo hacemos por todo el mundo. Para muchos hoy en día, esta afirmación podría sonar absurda, arcaica o desconectada de la realidad moderna. Pero como observó Jung, los miembros de esta tribu no sufrían como nosotros sufrimos. No estaban infectados por neurosis, trastornos de ansiedad o depresión. No se llenaban de pastillas todos los días, ni eran debilitados por adicciones. En 1900, cambio, esta tribu estaba formada por individuos altamente funcionales que se percibían a sí mismos como actores cumpliendo su deber en el gran drama divino de la vida. Sus días estaban impregnados de significado, propósito y una conexión profunda con algo más grande que ellos mismos. Como escribió Jung, estas personas no tienen problemas, ellos tienen su vida diaria, su vida simbólica, se despiertan por la mañana con un sentimiento de gran y divina responsabilidad. Son hijos del sol, del Padre, y su deber diario es ayudar al Padre a elevarse sobre el horizonte. No solo para ellos, sino para todo el mundo. Deberías verlos. Tienen una dignidad natural y realizada. Jung contrasta este estilo de vida simbólico y lleno de sentido con el de una mujer occidental que conoció. Esta mujer, según observó Jung, era una viajera compulsiva, siempre corriendo de un lugar a otro, siempre buscando, pero nunca encontrando realmente lo que anhelaba. Me sorprendí al mirarla a los ojos, escribió Jung. Eran los ojos de un animal acorralado, perseguido, buscando, siempre esperando algo. Está poseída. ¿Y por qué está poseída? Porque no vive una vida que tenga sentido. Su vida es completamente, grotescamente banal, sin ningún significado. Si muriera hoy, no pasaría nada, nada desaparecería, porque ella era nada. Este tipo de búsqueda compulsiva infecta a muchas personas en el mundo occidental. Algunos corren de un destino a otro, otros persiguen pareja tras pareja, y muchos más se obsesionan con el dinero, el prestigio, la fama o el reconocimiento en las redes sociales. Pero sin importar la forma externa que adopte, la motivación subyacente es siempre la misma: un vacío interno, una desconexión con algo que realmente importe y una vida desprovista de propósito. El vacío que describe Jung no es simplemente un síntoma individual, sino un reflejo de la desconexión cultural y espiritual en la que vivimos. En nuestra sociedad, hemos sustituido el simbolismo y el propósito por la inmediatez, el consumo y la superficialidad. Nos hemos desconectado de nuestras raíces, de la naturaleza y de cualquier noción de trascendencia. Pero Jung creía que hay una salida a este estado de alienación. Requiere reconectarnos con la dimensión simbólica de la vida, recuperar un sentido de responsabilidad hacia algo más grande que nosotros mismos y comprometernos con un propósito que le dé dirección y significado a nuestra existencia. Esto no significa que debamos renunciar a nuestras vidas modernas y volver a los tiempos antiguos, sino encontrar formas de integrar esa sabiduría ancestral en el contexto actual. Preguntarnos, ¿qué significa realmente para mí llevar una vida con sentido? ¿Qué me conecta con lo divino, con la naturaleza o con los demás? ¿Estoy contribuyendo al mundo de alguna manera significativa o solo persigo una ilusión tras otra? Al cultivar esta introspección y reconectar con el simbolismo, no solo podemos encontrar un propósito que nos saque de la búsqueda compulsiva, sino también construir vidas llenas de profundidad, autenticidad y verdadera realización. El buscador está tratando de escapar de la banalidad de su existencia. Está intentando llenar el vacío que surge de vivir una vida sin propósito, una vida carente de significado. Pero como Jung explica, este vacío no puede ser llenado con cosas, ni siquiera con experiencias. Lo que realmente llena ese vacío es saber que estamos viviendo de una manera que marca la diferencia, o como escribe sobre la mujer que conoció. Pero si ella pudiera decir, soy la hija de la luna, cada noche debo ayudar a la luna, mi madre, a elevarse sobre el horizonte. Esto es otra cosa. Entonces vive, entonces su vida tiene sentido,
y tiene sentido en toda su continuidad y para toda la humanidad. Esto da paz cuando las personas sienten que están viviendo como actores en el drama divino. Este es el único sentido para la vida humana. Todo lo demás es banal y puede prescindirse de ello. Una carrera, la producción de hijos, todo eso es maya comparado con esta única cosa, que tu vida tenga sentido. Jung no sugería que todos adoptáramos la mitología de los pueblos nativos. Su punto es que muchas personas sufren porque sus vidas no tienen sentido. La tarea para aquellos que desean liberarse de la ansiedad o la depresión es descubrir ese significado. En otras palabras, necesitamos encontrar una manera de justificar nuestra existencia para que, al igual que los pueblos, podamos creer que nuestras vidas tienen un propósito. Para algunos, esto puede lograrse a través de la religión, para otros contribuyendo sustancialmente a la promoción de valores como la justicia, la libertad o la comunidad. Y para algunos más, lo encontrarán a través del acto creativo. Pero para nosotros, en el occidente moderno, donde falta una mitología dominante, nos corresponde a nosotros, y solo a nosotros, descubrir cómo podemos jugar un papel significativo en el drama divino de la vida. Para los pocos que logran esta tarea, una vida satisfactoria definirá su futuro. Para los muchos que no lo hacen, años o décadas de sufrimiento sin sentido y de búsqueda compulsiva será su destino. Estoy únicamente preocupado por el cumplimiento de lo que está en cada individuo. Este es todo el problema. Este es el problema del verdadero pueblo. Que yo hoy haga todo lo necesario para que mi padre se eleve por encima del horizonte. Vivimos en un mundo donde las distracciones son infinitas, donde lo superficial se convierte en el centro de nuestras vidas. Las redes sociales, la presión social, las expectativas externas, todo contribuye a la desconexión de nuestra propia esencia y del sentido profundo que podemos encontrar en nuestras vidas. Pero como señala Jung, el reto no es el mundo exterior, sino cómo nosotros nos enfrentamos a él. Recuperar el sentido de nuestra existencia no es algo que suceda de forma pasiva. No se logra con la acumulación de bienes materiales ni con la búsqueda constante de una satisfacción efímera. Es un proceso de reconexión, de volver a encontrar el papel que desempeñamos en este gran drama de la vida. Para algunos, ese propósito puede estar en la creación artística, en el servicio a los demás, en la transformación personal o en la búsqueda de la verdad interior. Lo importante es no rendirse ante la tentación de llenar ese vacío con lo que el mundo nos ofrece superficialmente. Si el vacío no es llenado por algo genuino, ese vacío se hace cada vez más profundo y la búsqueda desesperada por algo que nunca satisface se convierte en la norma. Es un ciclo del que muchos no saben cómo salir. Pero la respuesta, como sugiere Jung, está en nuestra capacidad de mirar hacia adentro, reconocer quiénes somos realmente y cuál es el propósito que le da sentido a nuestra vida.